Bienvenidos a esta edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en honor y en compañía de dos muy distinguidos invitados vamos a analizar uno de los acontecimientos más asombrosos del año 2014, la decisión anunciada el 17 de diciembre de Estados Unidos y Cuba de mantener conversaciones para reanudar relaciones diplomáticas. Conmigo están hoy el embajador Ricardo Pascue, ex embajador de México en Cuba, y Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ellos vamos a tratar de determinar qué llevó a esto y qué hay detrás de esta nueva situación y hacia dónde vamos. Ricardo, muchísimas gracias a los dos. Perdón. La primera pregunta sería para tratar de determinar ¿de dónde sale esto? Esto parece haber salido de ningún lado. ¿De dónde sale? Bueno, yo creo que no es nuevo el tema de los acercamientos o la búsqueda de acercamientos entre Estados Unidos y Cuba. Ha sido una discusión y un ir y venir de legisladores desde hace mucho tiempo. De hecho, siempre he dicho que donde más legisladores, senadores, diputados, altos funcionarios de Estados Unidos he conocido fue mi estancia en Cuba. Llegaban todas las semanas, estaban pasando por ahí. O sea, ha sido un tema de interés permanente, incluso desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que no ha habido, sin embargo, quien encuentre la coyuntura adecuada para tomar una decisión de este tipo. Y leyendo la hoja de político, esta hoja de análisis político de Estados Unidos, están hablando de cómo Obama, al parecer, quiere renacer en este momento con ofensivas duras y que así quiere concluir y dejar su legado político. El tema de migración y el tema de Cuba, por lo pronto, están en el tintero. Entonces yo creo que esto viene también de la posibilidad de hacerlo, no solamente del deseo o del interés, sino la posibilidad política objetiva. Raúl, y disculpas por la omisión de ese segundo. Dicen que, sin embargo, se necesitan dos para bailar tango. En el caso de Estados Unidos, que es el más analizado hasta ahora, hay un interés muy claro en términos políticos domésticos por parte de Obama, tanto en términos de su relación con la colonia latina, con el grupo hispano, en términos de su relación de tratar de romper el monopolio casi que tienen los republicanos en Florida y de romper y dividir al bloque cubano de votos, pero también en Cuba hay algún interés directo. Sí, mira, como bien dice el embajador, es una agenda vieja que tiene el sector más liberal del Partido Demócrata, que venía desde esfuerzos que hizo el presidente Carter. Posteriormente Clinton, más tibio, un poco más tibio que el presidente Carter, la política doméstica no se lo permitió a fines de los años 90, y ahora Obama no tiene nada que perder. Pero en Cuba yo creo que hay una gran necesidad de tomar medidas audaces, porque se les está cayendo el subsidio venezolano. O sea, siempre Cuba ha necesitado un patrocinador, un soporte de su economía. Tiene una de las economías más frágiles de América Latina. Es una economía casi primario exportadora, sin industria, etcétera. Y siempre ha vivido los subsidios. Es un régimen acostumbrado al subsidio externo que lo tuvo hasta el 90-91 por parte de la Unión Soviética. Luego tuvo el periodo especial muy duro para los cubanos en los años 90 y apareció Hugo Chávez en el 98, cuando triunfa, pues ayudando a los cubanos con los altos precios del petróleo y buscando mecanismos de intercambio de servicios, casi petróleo gratis por servicios médicos y cosas así, pero que no tenían nada que ver con una relación de mercado. Y en estos dos últimos años, desde la muerte de Hugo Chávez,
se ve venir el derrumbe de esa posibilidad. Y más aún, en el último mes, esto ya es una urgencia. O sea, Venezuela no puede seguir sosteniendo a Cuba como lo estaba haciendo, porque hay mucha presión interna en Venezuela, y entonces aparece la varita mágica de Estados Unidos. Tú abres las fronteras a la inversión, al uso de tarjetas de crédito, permites que en vez de $500 trimestrales se aumente esta cifra a 2,000, y le inyectas capital a la economía cubana de una forma rápida, y es una urgencia para Raúl Castro. Entonces, adentro de Cuba yo veo más la necesidad económica, y en Estados Unidos veo la cuestión política, como bien lo señala el embajador. En Estados Unidos la economía cubana, y eso no cuenta para nada. El condado de Miami-Dade produce más que todo Cuba, ¿no? Ayer estaba leyendo unas cifras, un par de días, decía que el Producto Bruto, valga la expresión, del estado de Florida era de algo así, $800,000 millones, y el Producto Nacional Bruto de Cuba es de algo así como $10,000 millones. La disparidad es enorme, pero simbólicamente es tremendamente importante. Ricardo, esta apertura o esta postura del gobierno de Raúl no es algo que haya salido, perdón, en los últimos 2 meses, como tú lo dijiste. Es decir, tú dijiste que viene ya de hace tiempo, pero ahora la urgencia es dramático, ¿no? Sí, yo creo que hay también un tema geopolítico de fondo que yo creo que es importante ver, y que tiene que ver con la decisión cubana y el impacto que esa decisión de los cubanos va a tener en América Latina. Porque además de Venezuela, y coincido contigo, Raúl, Cuba siempre ha tenido un patrocinador, incluso antes de la Unión Soviética era Estados Unidos, de alguna manera. Entonces siempre ha habido esta forma de sostener la economía, hacer que fuera productiva, o que la gente pudiera mantener un cierto nivel de vida. Pero ahora incluso buscaron a Rusia y China. Es decir, había la idea de, con la avanzada de Rusia y China en América Latina vía BRICS, vimos la reunión recientemente de sus mandatarios al término de la Copa Mundial con Dilma Rousseff en Brasil, de alguna manera creando el banco alternativo al Fondo Monetario Internacional, etcétera. O sea, aparentemente todo un proyecto alternativo de desarrollo en el mundo, y Cuba era evidentemente parte de esto. Lo que yo detecto en la decisión de los cubanos es la percepción de que ni los chinos ni los rusos son una alternativa creíble para ellos. Los chinos te lo cobran carísimo, son implacables en el cobro de los adeudos, o sea, no es dinero gratis ni dinero fácil. Y por otro lado, los rusos hoy por hoy ya no son alternativa por sus propios problemas internos. Y por supuesto coincidiendo con lo que dices acerca de Venezuela. Entonces yo creo que el desmoronamiento de las alternativas de patrocinio es lo que está obligando al viraje. Ahora, el viraje va a ser enorme, en mi opinión, y yo creo que lo vamos a ir conociendo y entendiendo conforme avanza el tiempo, especialmente en el sentido de que Estados Unidos está construyendo un bloque alternativo frente a China. El acuerdo transpacífico evidentemente es eso. De alguna manera en América Latina, la Alianza del Pacífico a ese proyecto, de alguna manera se vislumbra como partidario de ese proyecto. Y el Mercosur por fuera. Jalar a Cuba en la estela del gran barco estadounidense que avanza en los mares del Pacífico, en un proyecto geopolítico de gran envergadura y de largo alcance, me parece que representa un desquiciamiento de la izquierda en América Latina, porque les rompe en la columna vertebral la idea misma que ellos han tenido y que Brasil ha encabezado, de que China y Rusia son polos alternativos a Estados Unidos. Y yo creo que ahí es donde está, digamos, la parte geopolítica y de pensamiento a largo plazo de esta decisión. Un
poquito la tesis de Ricardo, por ahí de marzo, abril de este año, los rusos enviaron barcos al Caribe ahí para hacer un gran show de despliegue de fuerzas y hablaron hasta de la posibilidad de montar bases o de algún tipo de puerto de visita en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto de alguna forma pues limita sus posibilidades, ¿no? O si no las limita, sí les quita una base. Pero, y es aquí donde voy, por allá del 1994-95, yo recuerdo haber leído un reporte de la Rand Corporation en los que hablaban de la transición cubana y las posibilidades de transición cubana. Y decían que el único hombre capaz de llevar a cabo esa transición de Cuba, del modelo socialista duro, valga la expresión, de que estábamos recién terminada la Guerra Fría, a un movimiento, digamos, a un país de otro índole, más abierto en lo económico, lo social, era precisamente Raúl Castro, que tiene el control de los mecanismos de seguridad. ¿Estarías de acuerdo con esa idea? ¿Lo podrías por ahí? Sí, bueno, mira, en las transiciones del comunismo al capitalismo son mucho más pausadas y menos conflictivas, donde permanece en el poder el Partido Comunista y abre la economía el Partido Comunista con sus mecanismos de control y graduación. Ese es el caso vietnamita, el caso chino. Hay mucho menos convulsión económica, mucho menos descalabro social cuando eso se hace controlado de esa manera que cuando se produce un desplome político y económico como fue en Europa Central. Entonces, los cubanos están apostando a esta modalidad, que el Partido Comunista mantenga el control político del país y que no haya un descalabro, que no aparezcan huelgas, etcétera, y que se acelere la transición a una economía de mercado. Ahora, ¿quiénes van a ser los protagonistas de esta economía de mercado? Pues van a ser los propios cubanos que viven como aprovechando las leyes para lo que se llama en Cuba el cuentapropismo, que es invertir en pequeñas empresas. Ellos usarían su dinero y sus familiares para inyectar capital, porque todavía no está presente la entrada de grandes inversionistas, no hay leyes todavía de inversiones para grandes capitales. Por ejemplo, el puerto que está construyendo Brasil en el Mariel, pues es una especie de franquicia, pero para una cosa de comercio exterior. Es como los puertos que hay en el Mediterráneo, ¿no?, que se usan por otros países porque invierten, pero meter el dinero a la economía cubana sería por una ley en Florida con un gran poder adquisitivo, que para los diferenciales de precios tan grandes que hay entre los precios internos en Cuba y los precios dolarizados en Florida, ese dinero vale oro en Cuba. Pero no se me vayan, por favor, regresamos en 2 minutos con más sobre este tema. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.